No olvidéis de suscribirse al canal para que no os perdáis más vídeos y darle a me gusta si os ha gustado. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Git y GitHub. En esta ocasión os presento un tutorial donde aprenderemos a instalar y configurar por primera vez Git. Cuando hablamos de esta herramienta hablamos de software libre y por tanto está disponible en los repositorios oficiales de la mayoría de las plataformas. Por ejemplo, en sistemas BSD o GNU Linux podemos instalar el paquete Git o Git-GUI usando el gestor de paquetes favorito. Y en Windows o Mac OS X podemos descargar el programa desde la web oficial git-scm.com. Para Mac OS X también podemos utilizar un gestor de paquetes llamado Homebrew para instalar Git, ¿no? Siempre que este gestor de paquetes lo tengan instalado en vuestro sistema. Si visitamos la web oficial de Git, vemos que es bastante sencilla y nos aparecen los enlaces a las distintas opciones y plataformas que nos ofrece para su descarga. Incluso podemos descargar su código fuente y compilarlo por nuestra cuenta. En mi caso estoy utilizando un sistema FreeBSD, así que solo debemos de ejecutar el comando pkg install git para su instalación. Eso sí, siempre con permisos de administrador, ya sea si utilizamos sudo, doas o desde el propio usuario root. Una vez instalado podemos verificar la versión de Git con el comando git-versión. El procedimiento para instalar Git es el mismo en el caso de las distribuciones GNU Linux, salvo por el gestor de paquetes utilizado, puesto que, como hemos dicho antes, el nombre del paquete es idéntico. Para las últimas versiones de Debian, Ubuntu y derivados podemos utilizar apt install git, o en versiones más antiguas sería apt-get install git. Sin embargo, para sistemas Red Hat, Fedora, etc. usamos el comando yum install git. Para otras distribuciones seguro que encuentran la manera de instalarlo de forma fácil. Existe muchísima información de cómo instalar Git para vuestra distribución. Sin embargo, para sistemas Windows el procedimiento es algo distinto, como veremos a continuación. Vamos a instalar Git en un sistema Windows. Para ello accedemos a la web git-scm.com. Vemos en la parte derecha que nos ofrece descargar la última versión disponible. Hasta el momento es la 2.37.2 y pinchamos en Download for Windows. Nos aparece una página que nos ofrece distintas plataformas, pero voy a elegir la primera opción de descargar pinchando en Click Here to Download. Una vez descargado, ejecutamos el archivo y procedemos a configurar Git. Primero nos aparece información sobre la licencia. Bueno, antes voy a cerrar el navegador para que podamos apreciarlo mejor. Bien, pinchamos en Next y nos muestra el lugar donde queremos instalar. Lo podemos dejar por defecto y continuar. En el siguiente cuadro de diálogo nos muestra diferentes componentes que podemos elegir. Por ejemplo, voy a marcar en crear un icono en el escritorio y seguimos pinchando en Next. Después nos muestra la opción de elegir el nombre del programa que queremos para el menú de inicio. Lo dejamos tal cual y continuamos. Aquí nos permite elegir el tipo de editor de texto que queremos utilizar por defecto. Esto es algo personal, ¿no? Estoy bastante habituado a utilizar Vim, así que lo dejo tal y como está. En vuestro caso podéis elegir el editor que prefieran o el que estéis más acostumbrados a utilizar, ¿no? Seguimos con la opción de cambiar el nombre de la rama al crear un nuevo repositorio. Bueno, esto también es personal, ¿no? Yo lo voy a dejar por defecto que crea la rama principal con el nombre de master, pero estas opciones y las siguientes son configurables después de la instalación, como veremos en futuros tutoriales, ¿no? Después nos aparecen opciones para configurar la variable de entorno path. Voy a elegir usar Git solo desde Git Bash y continuamos. Estas y las siguientes opciones son para usuarios más experimentados, ¿no? Así que vamos a dejarlo todo por defecto y al finalizar hacemos clic en Install. Una vez que se ha instalado, vemos que nos ha aparecido el icono Git Bash en el escritorio. Vamos a ejecutar el programa y nos abre un emulador de la Shell Bash. Bueno, voy a agrandar la fuente de letras para que se vea un poco mejor, ¿no? Bien, perfecto. Podemos utilizar los comandos básicos de Bash para utilizar Git, como puede ser el comando ls como vemos en la salida. Para verificar que está todo instalado correctamente podemos ejecutar el comando git-versión y en la salida nos muestra la versión que hemos instalado. Bueno, pues ya tenemos instalada la herramienta Git en Windows.
Antes de continuar con el curso, os aconsejo utilizar Git desde la consola, puesto que podemos tener un mayor control sobre el potencial de esta herramienta, e incluso resolver problemas que se presenten con mayor facilidad una vez que conocemos a fondo su funcionamiento. Sabiendo los comandos básicos de un sistema tipo Unix, como moverse por el árbol de directorios o editar archivos, será suficiente para manejarlo. Sin embargo, la interfaz gráfica que nos ofrece Git también puede utilizarse sin ningún inconveniente. En este curso voy a utilizar esta herramienta bajo FreeBSD, pero su uso es exactamente igual que si lo utilizamos bajo Windows, MacOS X o GNU Linux. Dicho esto, vamos a conocer conceptos que son necesarios para entender su funcionamiento, ¿no? Esta herramienta trabaja con lo que llamamos repositorios, ¿no? Un repositorio no es más que una carpeta o directorio de trabajo que está controlado por Git. Dicha carpeta es el directorio raíz de nuestro proyecto. Cuando iniciamos un nuevo repositorio, Git crea una carpeta llamada .git, que va a contener toda la información necesaria para el control de historiales, los cambios, configuraciones, entre otras cosas. Git nos permite configurar parámetros para cada repositorio de manera independiente. Esto quiere decir que si estamos trabajando en varios proyectos, cada uno de ellos podemos configurarlo de distinta manera. Sin embargo, podemos configurar parámetros para que se apliquen de forma global a todos los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar en un proyecto laboral para una empresa donde necesita un usuario y contraseña específico. Y por otro lado, trabajar en un proyecto personal que requiera unos datos distintos, ¿no? Vamos a iniciar nuestro primer proyecto que nos va a servir de ejemplo de lo anteriormente dicho, ¿no? Creamos una nueva carpeta en el directorio deseado y lo llamaremos mi repositorio. Una vez creado, nos situamos en la nueva carpeta con el comando cd y ejecutamos el comando git init. Este comando inicializa un nuevo repositorio en la carpeta actual. Es decir, a partir de ahora todos los cambios que se produzcan en el interior de esta carpeta podemos registrar los cambios producidos, acceder al historial, etc., ¿no? De momento no tenemos nada en su interior, pero observamos que ha creado un nuevo directorio llamado .git, como habíamos dicho antes, ¿no? Que indica que la carpeta es un repositorio controlado por esta herramienta. A continuación vamos a configurar un par de parámetros que son básicos y además necesarios para la identificación como usuario, como es nuestro nombre o nuestro correo electrónico. Estos datos los utiliza Git para identificarnos como usuario a la hora de mostrarlos en archivos log o para acceder a descargar o modificar un repositorio remoto, crear un commit, entre otras muchas cosas, ¿no? La definición de los parámetros se pueden configurar de dos modos, en modo global o en modo local. En modo global, Git guarda la configuración en un archivo llamado .gitconfig y la ubica dentro de la ruta home de nuestro usuario. Esta configuración global se emplea para todos los proyectos en general. Sin embargo, en modo local, la configuración se guarda en un archivo llamado config dentro de la carpeta .git que se encuentra a su vez dentro de nuestro proyecto. La configuración que contiene este archivo solo incidirá en dicho repositorio, por lo que si trabajamos en otro proyecto distinto donde no estén definidos estos parámetros en modo local, Git buscará el valor de dichos parámetros en la configuración global. Por ejemplo, me encuentro dentro del directorio que habíamos creado, ¿no? Nos vamos a disponer a configurar estos parámetros básicos en modo local. Así que ejecutamos el comando git seguido del comando config que nos permite configurar opciones en el proyecto, con la opción 2 local, el parámetro user.name y entre comillas introducimos un nombre de usuario. Por ejemplo, voy a poner era Unix. A continuación hacemos lo mismo pero con el parámetro user.email y entre comillas añadimos un email, por ejemplo eraunis@gmail.com. Bueno, hemos configurado estos dos parámetros en modo local. Si ahora mostramos el contenido del archivo config, vemos que efectivamente ha configurado los parámetros user.name y user.email dentro de este archivo. Por lo tanto, usará esta configuración solamente para este repositorio. Los demás parámetros que vemos ya vienen incluidos por defecto cuando iniciamos el proyecto. Voy a configurar estos mismos parámetros pero ahora en modo global, usando los mismos comandos que los anteriores salvo que reemplazamos la opción local por global y cambiamos el nombre y el email. Por ejemplo, introducimos pp y en el email podemos poner pp@gmail.com. Nos fijamos que nos ha generado el archivo .gitconfig en nuestro directorio home, que no se encontraba por defecto al instalar Git. Y si mostramos su contenido, observamos que ha agregado los datos correctamente, ¿no?
Si volvemos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo mi ventana, bueno, vamos a utilizar el comando git ini para inicializarlo. Git utiliza los datos de la configuración global que hemos añadido previamente, puesto que no hemos definido ningún parámetro en modo local para este repositorio. Normalmente el nombre de usuario y el email se suele configurar únicamente en modo global, con la finalidad de utilizar estos datos en todos los proyectos donde vayamos a trabajar, ¿no? Salvo que tengamos que utilizar usuarios y correos electrónicos específicos de una organización o empresa de desarrollo que difieran con nuestros proyectos personales, o cuando estemos trabajando en distintos proyectos o para diferentes empresas. Bueno, pues dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Hemos aprendido a instalar Git y también sabemos inicializar un nuevo proyecto o configurar algunos parámetros básicos. Espero que os haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde canal Era Unix os esperamos en el próximo video tutorial.